este texto que les dejé, voy a empezar sobre el profesor Jimeno Sacristán. Considero y deduzco que es una aportación interesante para el ámbito del concepto de la evaluación curricular. No se les olvide, profesores, a lo mejor ya lo hace, y yo simplemente estoy repitiendo algo que ustedes ya saben, y creo que es así, ¿no? Recuerden que a veces los filósofos, a veces decimos cosas que ya se sabe, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, una disculpa por eso, profesores, pero es importante que pidan, que pidan opiniones, que hagan un pequeño consejo dentro del aula de clases en preguntar cómo quieren ser evaluados. Pueden utilizar la autoevaluación sin duda alguna y para que totalmente sea cierta reconstrucción de la tentativa. No se les olvide, claro que piden evidencias, exámenes y demás, pero seamos un poco rebeldes en el tema de el ámbito de la evaluación curricular. Bien, profesores, voy a compartir, creo que ahorita, a ver, vamos a ver. Ahorita me está aquí. Bien, ya para ir terminando. Muy bien. ¿Sí me escuchan, profesores? Entonces, precisa propia de hacer estudiante experiencia. Nos hace excepto cuando veamos ya, pero tiene distancia, pero se está viviendo en el aula y por qué el alumno quiere ir, sin duda alguna, pero no tenemos un mecanismo, no van a regresar el aula por diferentes circunstancias. Muy bien, bien. Eso es precisa que hace el profesor Jiménez Sacristán, es factible, simple utopía, ¿no? Entonces, siempre ustedes van a estar haciendo diagnóstico. Claro está que la fórmula es precisamente si pasé la materia o no. Reprueban el examen. Voy a pasar a Pepito, ahí te va, un 8. ¿No? Siendo que te a lo mejor te puede decir que sí o que no. Entonces, muy bien. Ya para que la propia evaluación tiene, por un lado, recuerden que el juicio es totalmente epistemológico y tiene un concepto a priori y un concepto a posteriori de alguien. Una vez conociéndolo, ya existe un juicio a posteriori. Es decir, ese juicio maduró, ese juicio se cambió o se generó ciertas ideas distintas. Por ejemplo, profesora Lisbeth, ahora que tus estudiantes no te conocen físicamente, tienen un juicio sobre ti, ¿no? A priori. Pero cuando ya te conozcan van a decir presencial que virtual, ¿no? Eso es precisamente el juicio. Y ese juicio, un docente siempre lo va a tener. Recuerden que tenemos juicios, todo el mundo tiene juicios. No me está ayudando en nada, yo creo que no funciona, ¿no? Pero cuando ya lo conoces, ya surge precisamente ese tipo de algo positivo. Decisiones, siempre estamos tomando decisiones desde el sentido común hasta la perspectiva del aula. Siempre no se les olvide esto. Dentro de cuando te arrojan una evaluación, debes de tomar una decisión. Profesor Juan, profesora Lisbeth, profesora Edith, en pasar o no pasar al estudiante, o guardar silencio y pasarlo. Son las decisiones que siempre están ahí vigentes. Ustedes me dirán, déjeme decirle que yo he pasado alumnos. La escuela no me dice, pero les voy a decir algo, aquí entre nos en la escuela donde estoy, te dicen que uno debe ser estricto, pero si repruebas a muchos alumnos, no te dan trabajo el siguiente cuatrimestre. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Entonces, ¿qué hago? Paso a los estudiantes. Claro está que a veces está la evidencia que el alumno reprobó, pero hay otro tipo de actitudes que se deben de generar. Para eso tomar una decisión. Ah, perfecto, el alumno estuvo aquí. Envíame los trabajos a mi correo electrónico. Eso yo no lo digo, lo hago, ¿no? Decisiones, profesores, decisiones. Muy bien. Y ya para ir, Jimeno Sacristán habla del concepto de la memoria. Recuerde muy bien que parte de esa bitácora docente es tener un poco de certeza de lo que se dice, de lo que se hace y todo lo que se promete. La memoria, precisamente, dice el profesor Jimeno Sacristán, está más que involucrada precisamente para determinar ciertas características de cómo se debe de evaluar. Recuerden que hay muchos modos de evaluación, preguntas abiertas, a través de la oralidad, a través de precisamente de mesas, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos, eso lo vamos a ver más adelante. De mientras, quiero que se queden con esta perspectiva de el tipo de memoria. Recuerden esto, profesores, no nos vaya a pasar como le pasó a un profesor llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant llegó un momento que repetía todo lo que había dicho en la clase pasada. Y es que no es que el profesor pues tuviera, bueno, sí tenía una enfermedad que estaba perdiendo la memoria. Recuerden, esa enfermedad ya lo conocemos actualmente qué es, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Anotaba todo lo que decía. Hoy regañé a este alumno, lo anotaba tal cual.
no se les olvide siempre, y no que sea un concepto determinista, calvinista, pero siempre nos vamos a contradecir, siempre. A lo mejor yo he repetido cosas con ustedes que ya lo saben, ¿no? El profesor se ha vuelto loco, es un Immanuel Kant. Pues no, no soy Immanuel Kant, ilustres profesores. Muy bien. Y para terminar, recuerden que desde el concepto de la medicina hubo por ahí un filósofo educador llamado Hipócrates. Hipócrates fue pitagórico, siglo V, antes de Cristo, donde él decía que para saber el malestar, recuerden que la ignorancia es un malestar, la ignorancia, el no saber, es un dolor que debe de ser curado. ¿Cómo? A través del aprendizaje. Este tipo de analogías lo tomo de Hipócrates, donde precisamente cuando vas al médico te preguntan dónde te duele, cuál es tu edad, todo eso. A eso le llamamos diagnóstico. Vean, la evaluación educativa tiene tintes administrativos, tiene tintes de la medicina. ¿Qué es el paciente? Ahora, profesora Lisbeth, profesor Juan, profesor Edith, ¿cómo van a ver a sus pacientes educativos? ¿Qué malestares van a tener? ¿Cuáles son los problemas que algunos van a llegar con anorexia educativa, algunos van a llevar con cierta fobia física? ¿Qué van a hacer? Inyectar el antídoto, que es ¿qué? El aprendizaje. ¿Y eso cómo se da? Sabiendo cuál es el malestar, preguntando cómo han estado, qué los trae por aquí. A ver, ¿conocen este concepto? Eso es parte del diagnóstico, profesores, que es importante realizarlo ahora más que nunca en el ámbito educativo. Pero no solamente ahí quedamos. Es necesario que ustedes se pregunten, ¿cómo están actualmente, profesores? ¿Cuál es el padecimiento que tienen? Miedo, tristeza, desesperación, angustia. A veces un docente se ve en la necesidad de ser un poco pesimista. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Nadie educa a otro si uno no está sano emocionalmente. Entonces, eso es precisamente lo que nos deja el profesor Jimeno Sacristán en este texto. Un servidor ya lo revisó. Recuerden que en mi caso yo leo muy despacio y me desespero brutalmente. Leo despacio como tortuga. Entonces le dedico hasta 4 horas a la lectura diaria. Ya mi esposa me dice, ya deja el libro, duérmete, ¿no? Entonces leo muy despacio, pero memorizo. No sé por qué, pero se me quedan los conceptos en la cabeza, ¿no? Pero mi número de celular, no, tengo que aprenderme el mentado número de celular, profesores, porque es importante totalmente. Bien, ¿qué cosas de ser paciente, no, profesores? ¿Cuáles son los antídotos de este siglo XXI? ¿No? El antídoto, ¿no? Entonces, eso es importante, quédense con eso, profesor, iremos más ahondando en el currículo, sin duda alguna. Y bien, con eso ya terminamos esta materia. Y había pensado totalmente que recuerden que la práctica docente también existe contradicciones y también reformulaciones. Por lo tanto, ustedes no me van a entregar una propuesta de evaluación curricular. Simplemente quiero que ustedes al final me van a entregar un pequeño video de reflexión de cómo pueden mejorar su práctica docente a través de nuestra materia de evaluación curricular. ¿Por qué razón? Usted dirá, oye, profesor, se ha vuelto loco. Es que me he dado cuenta que hacer una propuesta de evaluación curricular nos llevaría mucho tiempo, mucho tiempo. Y me gustaría dedicar ese mucho tiempo para que veamos más literatura y podamos entender nuestra realidad educativa. Desde la introducción, desarrollo y conclusión nos iba a llevar mucho tiempo, porque para hacer un planteamiento de evaluación curricular, primero debemos de hacer un diseño de curricular, y el diseño curricular desde el nombre de la escuela, desde los objetivos, desde la misión, todo eso llevaría muchísimo tiempo. Yo ese diseño curricular lo trabajé con un grupo de pedagogas de la Universidad Mexicana y nos llevó prácticamente un semestre. Por eso he cambiado la perspectiva, profesores. No les voy a pedir un trabajo un final, sino un video de reflexión. ¿Cómo lo ven, profesores? Espero que no se enojen. Profesor Juan, te veo así como enojado ya, profesor.
Bien, yo creo que el silencio dice muchas cosas, profesor. Creo que tienes en mute tu micro. Ay, ahora sí, profesor Edith, te escuchamos. No, le iba a decir al profesor Juan que tiene su micrófono apagado. Ah, sí. Muchas gracias, Oye, profesor Edith. ya sí, hablar de lo que es la misión, visión, todo el contexto es se puede decir, es un amplio muy grande y después irlo especificando a lo que es el diagnóstico del grupo y todo el proceso. Entonces, sí, es un trabajo muy completo. Pero digo, ahorita lo que acaba de mencionar, de entregar una reflexión, creo que sería lo idóneo. Totalmente, profesor Juan. Creo que la profesora Lisbeth te ha dado la afirmación positiva con la alegría, ¿no? Sin duda alguna. Sobre todo cuando se hace una propuesta de evaluación curricular, muy bien lo comenta, se tiene que ir uno desde el diseño curricular, la filosofía de la institución, visión, los objetivos, todo el proceso, las corrientes que está en la escuela, las corrientes psicológicas, epistemológicas, cómo enseña el docente, y luego ya viene la propuesta de evaluación curricular. Llevaría mucho tiempo. Recuerden que siempre mi punto de vista es un poco más a la praxis, ¿no? Quiero que ustedes hagan, realicen, trabajen. Pero bueno, ya ustedes ya lo saben que prácticamente la evaluación debe de llevarse a cabo, no solamente hacia el alumno, sino al docente y demás. Muy bien, profesor Juan, profesora Lisbeth, ¿quieres comentar algo? ¿Alguna rebeldía por ahí, docente o algo? No, doctor, está bien. Coincido con el profesor Juan que una reflexión es un poquito más, pues nos va a simplificar el trabajo, ¿no? Pero está bien. Sí, profesora Lisbeth, de todos modos, la práctica ya lo están haciendo ustedes. Ya están evaluando, han hecho evaluaciones ya. Entonces, lo que estamos viendo aquí en nuestra materia es saber de dónde vienen las ideas. Lo estamos haciendo un poco de filología, de dónde provienen las ideas, ¿no? El diagnóstico, viene de la medicina, del paciente, ¿no? Entonces, todo eso, la evaluación formativa de dónde viene, de la administración, la sumativa de dónde viene, de la psicología, profesor, todo eso engloba precisamente el ámbito del estudiante. Recuerden, el estudiante, como muy bien dijo Jesús Palacios en su libro La cuestión escolar, críticas y alternativas, edición Coyoacán, les recomiendo que compren ese libro, es un pedazo de libro. La cuestión escolar, críticas y alternativas. Dice Jesús Palacio que el alumno entra al aula con ciertos vicios, termina al final de su recorrido con virtudes y esas debilidades ya quedaron modificadas. Eso queremos, porque qué tal si entramos con vicios y salimos con más vicios, ¿no? Del ámbito escolar. Eso queremos. Eso es la evaluación curricular. Corregir los vicios y proporcionar virtudes. Eso es la evaluación curricular. Eso es el currículo. Corregir vicios. Todos tenemos vicios de lenguaje, de habla, todos. Para eso nos ayuda la educación, ¿no? Corregir. Dese cuenta cuando vean sus alumnos ya grandes. Mira, me acuerdo de este estudiante. ¿Se acuerdan que les platiqué de Demóstenes? Demóstenes fue un filósofo que tartamudeaba, no podía hablar. Entró a la academia de Platón y cuando tú lo mirabas era un gran retórico que andaba hablando en las calles atenienses. La educación hizo correcciones ahí. Vean, por eso deben de argumentar. Si el padre de familia dice, ¿para qué envió a mi hijo a la escuela? Para que sea corregido, modificado. Eso, ahí está el punto. Excelente, profesora Lisbeth. Profesor Edith, ¿quieres comentar algo? Pues sí, me uno a mis compañeros en cuanto a la evaluación de la práctica docente, porque estamos acostumbrados a evaluar al alumno. Pero también hacer una autoevaluación para mejorar nuestra práctica docente, pues estaría bien, porque digo, generalmente evaluamos y hacemos la escala evaluativa y establecemos indicadores, estándares para el alumno, pero a veces nosotros pues no tenemos que dejarnos de lado. Totalmente, profesora Edith. Eh, esa metáfora
que viene del Nuevo Testamento, perdón por mencionarlo, que no te fijes solamente en qué tiene el ojo en el ojo del otro, sino hay que fijarse en nosotros mismos qué tenemos en el ojo, ¿no? Entonces, esa parte de decidir cómo estamos haciendo y hacia dónde queremos ir es una parte también dentro del proyecto de la evaluación. Hay que evaluarse uno mismo. Hoy, ¿qué hice bien? ¿Qué es lo que debo de mejorar? ¿Y qué cosas no debo de hacer? ¿Se acuerdan que les platiqué de la dialéctica negativa? Cuando uno va a una escuela te dice, esto debes de hacer, mejor dígame qué no debo de hacer, ¿no? Porque puedo entender precisamente que los errores se dan porque a veces no sabe uno qué debe de hacer. Dime qué no debo de hacer, profesor Juan, en el aula. Ah, no hagas esto, profesor, no explote a los alumnos, no les pidas despensa. Ah, muchas gracias, profesor Juan. Muy bien, terminamos ya con Jimeno Sacristán. ¿Qué nos deja? Nos deja el concepto de pacientes, el concepto de la democracia, de la evaluación y sobre todo siempre estar pendientes de las necesidades que van surgiendo. A eso le llamamos el currículo real o vivido, no el currículo formal, el currículo vivido, ¿no? Bien, profesores, vamos ya con sistema a distancia para el aprendizaje. Sin duda alguna va a generar debates, controversias, porque algo está pasando en el cerebro, un proceso flexible está ocurriendo por ahí. Bien, comparto la presentación. ¿Quieren comentar algo, profesores? Bien, profesor Juan, ¿cómo viste el texto? Sí, con respecto a lo que es lo que es la tecnología, también como los acercamientos, pero también en lo que también debe de ser en el aspecto de esa misma información, que él se puede decir que tiene en ese acercamiento que tiene, qué tanto él se apropia de estos aspectos. Entonces, todo lo que tenemos, lo que maneja, es lo que hemos reflejado prácticamente ahorita en los aspectos de que el alumno a veces es más autodidacta. Entonces, él aprende a su propio ritmo y en los aspectos presenciales, pues vemos que es más homogéneo. Entonces, es lo que ahorita, de hecho, sí me falta leer un poquito más, pero es lo que puedo ahorita mencionar. Muchísimas gracias, profesor Juan. Sin querer queriendo, te acabo de pillar, profesor, te acabo de pillar. Una disculpa, profesor, pero te acabo de pillar en la lectura. Pero sí, sin duda tienes toda la razón. Hay cierta dependencia en la educación presencial, ¿no, profesor? Ahorita pues prácticamente estamos en e-learning, ¿no? Pero ya vamos a regresar precisamente a la educación totalmente presencial, pero hay cierta dependencia. El alumno termina dependiendo totalmente del propio docente. Pero aquí, curiosamente, ya como muy bien lo comenta el profesor Juan, debe de ser uno más autónomo en la parte del aprendizaje en línea. Pero recuerden esto, profesores, los sistemas han ido cambiando. Recuerden que una de las preguntas que les dejé por ahí, varias, el proceso histórico de la educación a distancia en México es que anteriormente era un programa de radio, anteriormente era cartas, anteriormente era una TV. Actualmente sigue una TV, en efecto, pero ha ido cambiando ahorita el sistema. ¿Cuál es? La tecnología. Y lo que nos dice el autor, muy bien lo comenta el profesor Juan, es que la tecnología ha generado ciertos cambios de hábitos en el comportamiento de las personas. Lo que sí dice el autor, y no está de acuerdo, ¿se acuerdan que revisamos en su momento, que fue harina de otro costal, sin duda alguna? Mark Presky decía precisamente que la tecnología debe de ser ya un proceso para los niños, todo el mundo, es decir, la tecnología es apto para todo el público. Aquí el autor dice, no, la tecnología no debe ser apto para los niños. Los niños no deben de entrar en ese proceso tecnológico aún. Deben de aprender la interacción más física. Ese es el riesgo que estamos viviendo actualmente con la propia tecnología con los niños. Es decir, termina uno perdiendo precisamente esos objetivos que uno se ha ido buscando, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que estamos viviendo. De hecho, por ahí le dejé una pregunta de examen, ilustres profesores, de qué es la lectura tabernácula. ¿Se acuerda que lo debatimos aquí? ¿No?
Y esa lectura tabernácula precisamente es todo aquello simple, ¿no? Por ahí la profesora Lisbeth creo que le ha dado cierta simpatía por la lectura tabernácula. Eh, Ahí dice, mira, algo, una seña, un simbolismo, espero que no sea un signo, algo, ¿no? Profesora Lisbeth, adelante, profesora Lisbeth, te escuchamos. Que la saqué mal esa respuesta, profe. Esas Ay, son intimidades, profesora, que no se debería de decir aquí en esta qué clase. pena, qué pena. No, quería comentar al respecto también del libro, de Sí, lo que adelante. comenta usted de que el autor menciona de los niños, ¿no? De la tecnología. Estaba analizando esa parte que decía que antes de los 2 años los niños no deben de usar los móviles y no deben de estar tanto, ¿no? Al servicio, por así decir, de pantallas, de móviles, etcétera. Y yo lo he comprobado, realmente he comprobado por ahí un ejemplo que tengo de un conocido que sí, o sea, vemos las reacciones, ¿no? La poca interacción, el poco vocabulario y lo que más a mí me alerta en esta situación es en el comportamiento, ¿sí? Porque se ve que los niños se aíslan y realmente los que contribuyen a esta situación pues son los padres de familia, porque yo a este niño pues yo veía que toma el celular y lo tomaba, ¿no? Y ahí estaba todo el tiempo en el celular. Y ahora que ya es más grande, observamos que, o sea, son unas rabietas de que va con su mamá y le dice, ¿me prestas tu teléfono? Y le dice, no, no, ahorita no. ¿Me puedes prestar tu teléfono? O sea, todavía le dice tranquilo, no, que ahorita no. Que me prestes tu teléfono, préstamelo. Y entonces empieza así como una crisis en ese momento porque no le prestan el dispositivo, ¿no? Entonces, al leer este autor, digo, sí, o sea, claramente yo coincido con lo que él menciona de que esa interacción, el juego, la manipulación de los juguetes no se da porque los niños se hacen dependientes del celular. ¿No? Ya nada más quieren, y quiero ver el juego, y quiero ver el video, y quiero hacer. Aquí, por ejemplo, en casa, nosotros tenemos una pequeña de 5 años, y realmente ella no está habituada a eso, al teléfono, ¿no? Cuando era pequeña yo nunca le daba mi teléfono y ella siempre se distrae jugando con sus Barbies, con sus bloques, con todo lo que tiene ahí en su cuarto que a veces le digo, recoge tu tiradero y no lo hace, ¿no? Pero veo que ella está jugando, está manipulando. Ahorita en Reyes, le llegó una tablet, pero ella solo la usa ciertos lapsos de tiempo. Viene y ve la computadora y dice, ¿qué hora es, mamá? La 1. Ah, bueno, en media hora ya no la voy a usar, solo media hora. Y aunque ella todavía no domina esta parte de los minutos, las horas, viene y ya pasó el tiempo, ya hija, ya pasó el tiempo, ya la voy a pagar porque además se le va a terminar la pila. Y ya se olvida. Estuvimos checando durante la semana y toda la semana ni siquiera preguntó por la tablet, porque ella siempre ha estado habituada a jugar con sus propios juguetes y sola, porque pues su hermano ya es de secundaria, ya no está con ella. Pero sí yo veía el contraste de esta situación del autor con las características de este niño y sí, se les afecta bastante el vocabulario, la interacción, la disciplina y realmente ahora bueno, en la actualidad, yo veo que los padres, ay, es que el niño está dando lata y le dan el celular, el niño está haciendo esto y le da el celular, ¿no? Entonces ahí estamos cayendo en un error nosotros los padres de familia porque antes decíamos, ¿no? La mamá es la televisión, la nana televisión. Y ahora, ¿quién es la nana? El celular. Y no estamos considerando todas las afectaciones de que, bueno, los niños ya no saben hablar, ya no saben pedir las cosas por favor, ya no hay esas reglas en casa, ya no hay realmente esos buenos modales, porque pues eso es lo que se ha perdido. No digo que en todos los hogares, porque hay hogares donde pues eso no se pierde, ¿no? Y nosotros como padres tenemos que fomentarlo. Pero sí coincido con el autor y me llamó mucho la atención esta parte de que pues no, o sea, los padres no debemos de hacer eso. Es como, por ejemplo, las cuentas de Facebook, ¿no? Que dicen que hasta que tengas 13 años puedes tener una cuenta de Facebook. Y me llamaba mucho la atención que entré el otro día y veía de un exalumno que tuve en una primaria y ese alumno apenas tiene 15 años. Entonces decía, cumpleaños de Víctor. Y decía, cumple 25 años. Yo decía, caray, pasó el tiempo demasiado rápido, ¿no? Y dije, pues sí, manipulan las edades para poder crear sus cuentas.
Entonces es lo que yo le comentaba a mi esposo, pues qué triste realidad, ¿no? Porque realmente incluso hasta para eso son inteligentes, para hacer este tipo de situaciones, de crear sus cuentas y que no se las bloquee el sistema. Y que realmente nosotros como padres pues no tenemos esa curiosidad de estar observando qué redes sociales tienen nuestros hijos. Escuchaba a un policía que decía, es que ahora ustedes como mamás y papás tienen la obligación de crear sus cuentas en redes sociales para estar vigilando lo que hacen sus hijos. Ya no tanto para diversión, sino realmente para vigilar qué hacen, qué publican. A veces yo veo de exalumnos, híjole, no, es triste de verdad, ¿eh? Hay por ahí una exalumnita que ahorita va en secundaria. No, yo veo los videos, la tengo como amiga en Facebook, y pues te publica, está transmitiendo en vivo. O sea, unas cosas que yo, de verdad que a mi edad, a mis 40 años, me alarmo. Digo, Dios mío, ¿en qué sociedad de jóvenes estamos? Unas escenas y caras y gestos que nosotros como adultos dices, pues eso te está transmitiendo otro tipo de mensajes, ¿no? A lo mejor no sé si ella no lo sepa o lo hace adrede, pero sí, de verdad que nos asustan esas situaciones y digo, híjole, los padres no están al pendiente o no sé si lo ven, pero realmente sí hay que tener ese ojo muy abierto porque sí, en las redes sociales los niños ya hacen cada cosa y pues sí, realmente este autor sí marca muy bien la pauta de lo que nosotros como padres debemos hacer y por qué a veces en las aulas nos enfrentamos a tantas barreras, ¿no? De aprendizaje, a tantos problemas, porque realmente no hubo esa estimulación adecuada o la sobreestimulación sensorial de los alumnos, yo creo. Entonces sí, creo que es muy interesante. Igual como el maestro Juan, todavía me falta el último capítulo de leer, no he terminado, pero está muy interesante esta lectura y pues yo siempre lo traslado a la educación, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos puedo relacionar? ¿Qué he vivido? O qué puedo erradicar con la bibliografía que voy leyendo? Porque finalmente, como usted bien decía, ¿no? La práctica, todo lo debemos de trasladar. Bueno, yo que ya estoy en servicio, trasladarlo a la práctica porque finalmente es lo que yo necesito. ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas sí hacer? Y pues de alguna manera esto me va a ayudar pues sí, a subsanar tanta. Totalmente, profesora Lisbeth. Aprecio tu argumentación, tiene razón. Hemos visto ya dentro de la educación a distancia que se hizo la educación a distancia para gente adulta, ¿no? Para gente que ya tiene ya un compromiso más detallado con lo social, ¿no? Entonces aquí viene una perspectiva que curiosamente es importante no olvidarlo y yo creo que se queden con esto, profesor, y lo comenta muy bien el libro. Hay una palabra que lo comentó muy bien Lipovetsky. Lipovetsky tiene un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Guy Lipovetsky es un sociólogo educador francés. Él nos da mucha herramienta para entender la educación a distancia. Él tiene ese libro, La sociedad del espectáculo, donde describe un concepto que se llama hipertexto, así le llama él, hipertexto, que al final de cuentas un joven termina diciendo, ok, está bien, ya nos vamos. Es decir, ese tipo de textos se encuentra en las redes, no hay textos complejos como leer un libro, como una frase larga. La frase larga la encontramos en el aula, la frase corta la encontramos en esos medios tecnológicos. Por lo tanto, eso es el gran meollo y el gran choque que está viendo el sistema educativo con la parte de la tecnología, porque el joven ya no termina teniendo una conjugación más amplia de un texto, sino, ok, sí, eh, está bien. Y uno dirá, pero dime algo, ¿no? Eso es lo que se está viviendo precisamente en esa perspectiva, el hipertexto que decía Lipovetsky. Bien, profesores, profesor Edith, ¿qué te parece si regresamos? Te doy la palabra y tomemos un pequeño receso, retomemos esto, es importantísimo. Y ahorita nos vemos con la lectura tabernácula, profesores.